Buenas tardes, mi nombre es Aura Cárdenas, residente de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, y para la tarde de hoy tenemos el tema de estado del arte de las metas de presión arterial en hemorragia intracraneal. Y para iniciar esta charla, quiero abrirla con un interrogante, y es cuáles son los objetivos de metas de presión arterial que nosotros, ya sea desde el servicio de urgencias, desde el servicio de cuidados intensivos, manejamos en los pacientes con hemorragia intracraneal. Y no solo cuáles son los objetivos, sino nuestras decisiones están basadas en cuáles estudios, y espero pues que al final de esta charla, aunque quizá es muy controversial establecer valores como tal de presión arterial en hemorragia intracraneal, al menos conozcamos un poco sobre los estudios que se han publicado al respecto. En cuanto al contenido de la charla que les propongo para la tarde de hoy, iniciamos por una pequeña introducción, continuamos con la epidemiología, la fisiopatología, como tal los principales estudios que se han publicado sobre metas de presión arterial y culminamos con las conclusiones. Entonces, debemos iniciar recalcando que la hemorragia intracraneal es una forma devastadora de accidente cerebrovascular. Y no solo esto, sino que también posee una alta mortalidad y morbilidad. Y es que la mayoría de los pacientes con hemorragia intracraneal son hipertensos al momento de la presentación. Y la hipertensión persistente, pues durante las primeras horas de hospitalización, se va a asociar con expansión del hematoma. Y no solo con expansión del hematoma, sino también con ciertos resultados adversos como deterioro neurológico durante la hospitalización, la dependencia, la muerte del paciente, y previamente se tenían ciertos aspectos que se pensaba que esa área alrededor del hematoma era un área de isquemia, pero con ciertos análisis que se han realizado, ya sean animales, ciertos análisis de imagen, se ha llevado a la conclusión de que esa área no representa un área de isquemia. Si bien si hay un flujo sanguíneo cerebral reducido en ese lugar alrededor del hematoma, también se debe a alteración del metabolismo como tal. Entonces, tenemos que en las primeras horas es donde ocurre la expansión del hematoma, y es por esta razón que nosotros debemos basarnos en establecer como tal objetivos de presión arterial, aunque sea un poco controversial. Entonces, en cuanto a la epidemiología de la hemorragia intracraneal, tenemos que hacia 1980 la incidencia en Estados Unidos de hemorragia intracraneal era de 20 por 100.000 personas por año, y que en cuanto a la incidencia global entre 1990 y 2010 aumentó un 47%. Y este aumento es más que todo alimentado por los países de bajos ingresos. Pero aquí hay una controversia que es importante mencionar, y es que en los países de altos ingresos, a pesar de que hay un mejor manejo de la hipertensión, se plantea la hipótesis de que la incidencia general se ha mantenido estable porque en estos países hay un mayor uso de antitrombóticos. Y esto está respaldado por ciertos estudios que establecen entonces, por ejemplo, la incidencia de hemorragia intracraneal en pacientes en Cincinnati entre 1988 y 1999, en el cual llegaron a la conclusión de que había un aumento en cuanto a la probabilidad de que estos pacientes con uso antitrombótico presentaran hemorragia intracraneal por encima de 5 veces con respecto a la población general. Es más común en pacientes en sexo masculino, pacientes de raza negra durante los meses de invierno, y esta incidencia también va a aumentar con la edad. Y si nos vamos a la epidemiología como tal, entre ciertos países, entre ciertas poblaciones, tenemos que los pacientes asiáticos tienen una incidencia más alta de hemorragia intracraneal. Sin embargo, la letalidad de estos pacientes es menor con respecto a la población general. Y si hablamos de mortalidad, también es más alta en los pacientes con raza negra, y esto se debe más que todo a la presencia de hipertensión arterial en estos pacientes. Bueno, entonces ya nosotros teniendo claro un poco acerca de la epidemiología, un poco acerca de la introducción, vamos a hablar de este estudio que fue publicado en el año 2017 y nos habla acerca de la letalidad temprana y tardía entre 1985 a 2011 en 30 días, la cual disminuyó del 40 al 33%, mientras que en las 48 horas no cambió. Y si hablamos de tasas de letalidad a largo plazo, a un año siguen siendo aproximadas del 55%, mientras que a los 5 años
años siguen siendo del 70%. Entonces, tengamos en cuenta pues, que son tasas de letalidad muy elevadas para esta patología. Entonces, aunque pues no es el objetivo de la charla, sí vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología de la hemorragia intracraneal y sabemos que hay dos tipos de lesiones principales en la hemorragia intracraneal. Una lesión primaria, la cual se va a presentar horas posterior a la presencia de la hemorragia intracraneal, que va a estar relacionada con un efecto de masa y una lesión secundaria, la cual se va a dar por activación de las vías posteriores por la presencia de la inflamación generada por la sangre en estos lugares. Y no solo la presencia de inflamación, sino también la toxicidad generada por el hierro, la presencia del estrés oxidativo. Entonces, si nos damos cuenta, estamos hablando de dos tipos de lesiones fisiopatológicamente muy diferentes, pero las cuales van a presentar una superposición mecánica, tanto la lesión primaria como la lesión secundaria. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Los pacientes con edema cerebral que presentan hidrocefalia, la hidrocefalia va a generar inflamación, ya sea entonces por la presencia de obstrucción o como tal por este aumento del volumen que se está presentando. Entonces es importante que no lo veamos como una lesión aislada primaria y una lesión aislada secundaria para poder tratar a este paciente de una manera óptima, teniendo en cuenta las formas de lesiones durante la hemorragia intracraneal. Entonces, pues creo que todos conocemos acerca de la teoría de Monroe-Kelly y esta teoría se basa en que ante un cráneo rígido va a estar compuesto por tres volúmenes. Un primer volumen que va a ser entonces la sangre, el cerebro y el líquido cefalorraquídeo. Y que si tenemos un volumen adicional, ya sea por hidrocefalia, sea por edema, sea por la presencia de hematoma, se va a llevar o se va a intentar una compensación de estos volúmenes, evitando así la hemorragia intracraneal. Generalmente esta compensación se va a dar hasta valores de 140 ml, 150 ml, pero esto va a estar dado por un desplazamiento del volumen de sangre hacia la circulación general y un desplazamiento de ese líquido cefalorraquídeo. Y ese desplazamiento del líquido cefalorraquídeo va a depender de dos aspectos principales. Primero, la edad del paciente y segundo, el tiempo de instauración. ¿Y por qué decimos que la edad? Porque sabemos que un paciente adulto va a presentar, un paciente anciano va a presentar una mayor atrofia cerebral, lo que va a generar que esta compensación en este paciente sea más fácil y este desplazamiento de los volúmenes. Pero si hablamos de pronto de un paciente joven con un cuadro agudo, va a presentar una sintomatología más temprana en comparación con este paciente anciano. Entonces, pues ya tenemos una idea del enfoque de la fisiopatología de la hemorragia intracraneal, de la epidemiología, y debemos entonces tener en cuenta cuáles son esos factores de riesgo, los cuales van a estar relacionados con una hemorragia intracraneal. Entonces vamos a tener factores tanto modificables como factores no modificables. Los factores modificables van a incluir la presencia de tabaquismo, alcoholismo, diabetes mellitus tipo 2 y el consumo de drogas. Y en cuanto a los factores no modificables, vamos a tener entonces la presencia de hemorragia intracraneal anterior, la presencia de edad avanzada, el sexo masculino, la raza no blanca y ciertas comorbilidades como la angiopatía amiloide cerebral, la enfermedad renal crónica, la hipertensión, la coagulopatía o la presencia de tumores. En cuanto a los factores de riesgo de hemorragia intracerebral secundaria, vamos a tener la presencia de microsangrados secundarios a la microangiopatía hipertensiva. Sabemos que van a estar localizados más que todo en las regiones profundas. En cuanto a otros hallazgos, también tenemos la presencia de microhemorragias por las angiopatías amiloides que se van a dar más que todo en las zonas lobares. Y sabemos que van a ser secundarias a los depósitos amiloides, los cuales van a generar una debilidad o una alteración de esa integridad vascular, generando entonces la presencia de microhemorragias. No solo esto, sino también las malformaciones arteriovenosas, los angiomas cavernosos que van a estar relacionados con la dilatación de los capilares dilatados con fuga, la presencia de la enfermedad de Moya-Moya, que hay una constricción de esas arterias que van a conformar el polígono de Willis, y con la formación posterior de vasos para generar una compensación en cuanto a este flujo, o la presencia de aneurismas dados por una dilatación de la angioarquitectura de las arterias principales. Entonces, bueno, hasta aquí
hemos hablado de la fisiopatología, pero ¿qué tenemos en cuanto a los estudios publicados de metas de presión arterial? Y en esta línea de tiempo quise traer como los estudios más conocidos al respecto de metas de presión, pero ahí vamos a tocar otros estudios. Sin embargo, pues estos son los más reconocidos, incluyendo entonces el Interact 1, el Interact 2, el Interact 3, que fue publicado este año, en el 2023, lo que es el ATACH 1, el ATACH 2 y ciertos estudios como el ADAPT o el publicado por Koch en 2008. Entonces, para iniciar, hablando de los estudios publicados, quise traer este estudio que fue expuesto en el año 2002. Y aunque no se refiere a metas de presión arterial en hemorragia intracraneal, sí quiero encaminarlo y quiero que recordemos que cada vez más el tratamiento de los pacientes va hacia un enfoque individualizado. Entonces, este estudio se titulaba La relevancia por edad específica de la presión arterial usual en la mortalidad vascular. Y ellos no solo se refirieron a los pacientes con stroke, sino también a ciertos desenlaces como la cardiopatía isquémica u otros desenlaces vasculares. Fue un metaanálisis en el cual tomaron 61 estudios prospectivos con aproximadamente 1 millón de adultos y acá en esta imagen encontramos la diferencia entonces de la presión arterial sistólica. Ellos realizaron análisis ordinales y de la presencia arterial diastólica con hazard ratio diferentes según la edad establecida en el estudio de los pacientes y encontraron que una presión arterial sistólica por debajo de 20 milímetros de mercurio para el inicio de la década, según la edad del paciente, sí se relacionó con las tasas de mortalidad por accidentes cerebrovasculares específicas, tanto las presiones arteriales sistólicas como las presiones arteriales diastólicas. Entonces, vamos con esta línea de tiempo, ya vamos por el 2002, continuamos con el año 2004, este estudio que fue publicado, que se titulaba Manejo de presión arterial en hemorragia intracerebral. Y este estudio que tomó pacientes con hemorragia intracerebral hipertensiva, en aquellos en los cuales estaban sospechando una causa secundaria, realizaron ciertos estudios como angiografías cerebrales y excluyeron a los pacientes en los cuales era secundaria alguna otra alteración e intentaron reducir las cifras de presión arterial sistólica por debajo de 140, 150 o 160. Para ello, tomaron pacientes entre 1998 y 2002 y un neuroradiólogo que no estaba informado del objetivo del estudio revisó las tomografías. En cuanto a la terapia antihipertensiva de elección en el estudio fue unicardipino intravenoso o diltiazem intravenoso. ¿Y cuál fue el objetivo o el outcome principal? El agrandamiento del hematoma, el cual se definió como un aumento en el volumen mayor o igual a 12.5 centímetros. En cuanto a las presiones arteriales sistólicas mayores o iguales a 160, sí se asociaron con agrandamiento del hematoma. Entonces observamos las tablas que nos exponen en el artículo y vemos cómo el odds ratio, por ejemplo, de la presión arterial sistólica máxima, sí estuvo relacionado estrictamente de manera independiente con el agrandamiento del hematoma con un odds ratio de 1.04. Y si observamos en la parte inferior, en el cuadro inferior, como los pacientes que presentaron agrandamiento del hematoma sí tenían metas de presión arterial o objetivos de presión arterial entre 160 y 170, que fueron entonces los más elevados. Bueno, entonces aquí tenemos un estudio que nos habla de que sí, que la presión arterial disminuida o una disminución intensiva de la presión arterial sí está relacionada con, como tal, disminución del agrandamiento del hematoma. Continuamos entonces con este estudio publicado en el año 2008 por Koch. Este fue un estudio prospectivo en el cual hubo un grupo de recibir un tratamiento estándar con unas presiones arteriales medias entre 110 y 130 o una reducción agresiva con una presión arterial media menor de 110. En cuanto al outcome principal del estudio fue la presencia de deterioro neurológico en las primeras 48 horas y los resultados secundarios incluían entonces el estado funcional de los pacientes. Este estudio
pues no tenía una muestra muy amplia, pero pues tenía 21 pacientes en cada grupo y no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la reducción intensiva o la reducción estándar de la presión arterial. Entonces, observamos cómo en cuanto a la presión arterial, las medias a las 0,3 horas, 3,6 horas, en el grupo estándar versus el grupo de la terapia intensiva. Y vemos cómo los valores de P no fueron estadísticamente significativos entre un grupo y otro. Bueno, continuamos entonces con uno de los estudios más significativos de metas de presión arterial en hemorragia intracraneal, que fue el INTERACT, el cual abrió paso a muchos otros estudios, INTERACT 2, INTERACT 3, a la comparación que se realizó con los estudios de ATTACH. Entonces, este estudio incluyó pacientes de 44 hospitales en Australia, China y Corea del Sur. Fue un estudio multicéntrico aleatorizado y quiero que tengamos este punto muy en cuenta al momento del análisis de la validación externa de este estudio. Fueron asignados entonces aleatoriamente a una reducción intensiva temprana de la presión arterial sistólica de 140 o al manejo estándar con una presión arterial sistólica de 180. En cuanto al outcome primario, el estudio fue el cambio proporcional en el volumen del hematoma a las 24 horas y en cuanto a los resultados secundarios, incluyeron otras mediciones del volumen del hematoma. Bueno, observamos cómo las presiones arteriales medias entre el grupo intensivo y el grupo de la terapia control. Y quiero que tengamos también muy en cuenta este punto, y es porque en ciertos estudios post-hoc que se realizaron, sí hay influencias en cuanto a al umbral de la presión arterial sistólica por debajo de cuánto se manejó la presión arterial en estos pacientes. Entonces, observamos cómo en los resultados del análisis del aumento como tal del hematoma, obtuvieron resultados estadísticamente significativos a favor del grupo intensivo, del grupo de la reducción intensiva de la presión arterial, pero son estudios que también, o son resultados que también tenemos que mirar de forma cautelosa al momento pues, de realizar, por ejemplo, el ajuste de la mediana u otros análisis ordinales del mismo. Bueno, en cuanto al análisis por subgrupo, tenemos que todos estaban a favor entonces de una terapia intensiva de reducción de la presión arterial con respecto a, al control que se realizaba, que era entonces la presión arterial sistólica por debajo de 180 milímetros de mercurio. Entonces, el tratamiento temprano intensivo para reducir la presión arterial es clínicamente factible, bien tolerado y parece reducir el crecimiento del hematoma en la hemorragia intracraneal. Entonces, ya conociendo los resultados del INTERACT, esto abrió el paso para el resultado o para el estudio de muchos, para la realización de muchos otros estudios relacionados con el tema. Entonces, continuamos con este estudio publicado en el año 2009, que fue el CHIEF Trial. El CHIEF Trial tuvo una muestra de aproximadamente 179 pacientes y lo que hicieron ellos fue que unos pacientes eran asignados para recibir labetalol, lisinopril o placebo si no eran difágicos, o labetalol, lisinopril sublingual o placebo si tenían difagia dentro de las 36 horas posteriores. Y en cuanto a los criterios principales de valoración, era la muerte o dependencia a las 2 semanas, la cual ocurrió en un 61% en el grupo de tratamiento activo combinado y en un 59% en el grupo del placebo. Entonces, como tal, no hubo resultados estadísticamente significativos, pero sí se encontraron buenos hallazgos o buenas conclusiones con respecto al uso del lisinopril y el uso del lisinopril y el uso del labetalol. Y vemos cómo en estos pacientes sí con la utilización de estos antihipertensivos no presentaban efectos secundarios adversos ni deterioro neurológico temprano cuando se administraron dentro de las 36 horas posteriores al inicio de los síntomas. Entonces, aquí viene otro de los estudios que es pues bastante reconocido a nivel mundial sobre las metas de presión arterial. Entonces, es el estudio ATTACH. El estudio ATTACH fue publicado en el año 2010, pero vamos a encontrar unos resultados, digamos que no tan similares con respecto al estudio del INTERACT. Esto fue un estudio prospectivo, multicéntrico, de fase 1, el cual
incluyó, entonces, más que todo, la utilización de la terapia antihipertensiva con nicardipino intravenoso en 3 niveles de atención. Entonces, un primer nivel con metas de presión arterial entre 170 a 200, otro segundo nivel con metas de presión entre 140 a 170 y otro nivel con metas de presión entre 110 a 140. En cuanto a los resultados primarios de interés fueron la viabilidad del tratamiento y la presencia de deterioro neurológico. Y los resultados se incluyeron en una amplia base de datos pues, que se está formando para establecer como tal los objetivos de presión arterial en estos pacientes con hemorragia intracraneal. En cuanto a la falla del tratamiento, se encontró más en el grupo de la terapia intensiva, que fue entonces ese grupo entre 110 y 140 milímetros de mercurio, y en cuanto a la presencia de eventos adversos, también fue más común en este grupo de la terapia intensiva. Entonces vamos viendo cómo cada vez más tenemos resultados controversiales con respecto al manejo intensivo o al manejo estándar de la presión arterial en estos pacientes. Entonces, ellos encontraron que las proporciones observadas de deterioro neurológico y eventos adversos graves estuvieron por debajo de los umbrales de seguridad preespecificados y que la tasa de mortalidad a los 3 meses fue menor de lo esperado en todos los niveles de presión arterial sistólica. Aquí tenemos un cuadro que establece una comparación entre el Interact y el ATTACH. Entonces, vemos que en el Interact la presión arterial sistólica inicial fue mayor 80, en el 47% de los comparamos con fue en todos los pasados estudios. En el Interact se utilizó más que todo urapil intravenoso o furosemida, mientras que en el ATTACH se utilizó el micardipino intravenoso. En cuanto a la localización de la hemorragia, tenemos que en el Interact fue supratentorial en el 90%, mientras que todos los pacientes del ATTACH la localización fue supratentorial. Los objetivos de presión arterial sistólica se alcanzaron en el 42 y 66% de los sujetos a la primera y a la sexta hora, mientras que en el ATTACH se alcanzaron en el 90% de los pacientes a las 2 horas. Y en el Interact, y esto es uno de los aspectos que venía mencionando acerca de la validez externa como tal del estudio, y es que el 95% de ellos eran chinos, mientras que en el ATTACH los pacientes eran predominantemente blancos, un 52%, y negros en un 42%. Y aquí quiero que realicemos un análisis, y es cómo nosotros vamos a extrapolar estos estudios a nuestra, digamos que a nuestra población, a nuestro país, en los cuales primero no tenemos urapil intravenoso, ni tampoco tenemos nicardipino intravenoso, pues lo único que tenemos en el momento es furosemida, pero pues sabemos que como tal, buen efecto antihipertensivo en estos pacientes, pues es bastante, digamos que controversial. Entonces, continuamos con el año 2013, ya vamos del 2010 al 2013, con la publicación del estudio ICH ADAPT. En este estudio se examinaron un total de 456 pacientes, aproximadamente entre 2007 y 2011, los cuales 75 fueron aleatorizados. Fueron aleatorizados entonces para establecer un objetivo de presión arterial sistólica de menos de 150 o menos de 180. Y no solo esto, sino que también realizaron imágenes y mapas de flujo sanguíneo cerebral al ingreso de los pacientes a las 24 horas del mismo. Encontraron que la reducción rápida después de un volumen moderado de hemorragia intracraneal no reduce como tal el flujo sanguíneo cerebral del perihematoma. Entonces, nos exponen dentro del artículo estas imágenes y vemos cómo el círculo blanco se refiere al área del perihematoma. Acá el círculo rojo pero pacientes que estaban en el objetivo de menos de 150 y en los pacientes que estaban con el objetivo de menos de 180, en ambos grupos hubo una reducción de hematoma como del perihematoma. Bueno, entonces seguimos en esta línea de tiempo sobre la publicación de los artículos y llegamos al Interact 2. El Interact 2 fue un estudio que fue publicado en el 2013 con una muestra muy importante de pacientes de 2.839, los cuales habían tenido una hemorragia intracerebral espontánea en las 6 horas anteriores. Entonces, a un tratamiento intensivo o un tratamiento estándar con metas de presión arterial sistólica menor de 180 o menor de 140. En cuanto a su outcome primario fue la muerte o discapacidad grave, que se definió como una puntuación de 3 a 6 en la escala de ranking modificada.
Y tenemos que un análisis como tal de las puntuaciones de ranking sí indicó mejores resultados funcionales con la reducción intensiva de la presión arterial. Si nos vamos entonces a la tabla como tal de los resultados del estudio, tenemos que se encontraron resultados significativos en cuanto a los valores de la escala de ranking si comparamos la terapia intensiva con respecto a la terapia estándar en ese momento. Y no solo esto, sino también que hay otros aspectos u otras variables que debemos analizar y es la mortalidad, pero vemos como en el grupo intensivo y en el grupo también control, pues no hubo como tal diferencias con respecto a la mortalidad según pues las metas de presión arterial. Si vamos a analizar entonces los subgrupos, sí estaban a favor de la terapia con tratamiento intensivo con respecto a la terapia estándar. Entonces, ya sabemos cuáles son los resultados del Interact 2, del Interact 1, y también hay que tener en cuenta que de todos estos estudios realizaron muchos estudios post-hoc con respecto a diferentes conclusiones. Este análisis post-hoc del Interact 2 se refiere entonces a la variabilidad de la presión arterial y ellos encontraron que en ambas cortes de tratamiento la desviación estándar de la presión arterial sistólica tenía una asociación lineal significativa con el resultado primario, tanto para la fase hiperaguda como para la fase aguda. Ellos entonces, en cuanto a la fase hiperaguda, tomaron 5 mediciones de la presión arterial sistólica y en cuanto a la fase aguda, tomaron 12 mediciones entre el día 2 y el día 7 de manejo. Bueno, entonces continuando con esta línea de tiempo, pues también quise traer a colación este estudio que es el Accelerate Trial. En el Accelerate Trial, como tal, no nos hablan de metas de presión arterial, sino de la utilización de clevidipino para la disminución de la presión arterial si este medicamento era seguro, era viable en estos pacientes con hemorragia intracraneal. En cuanto al criterio de valoración principal, fue la mediana del tiempo para alcanzar presiones arteriales sistólicas menores o iguales a 160 o a 140 dentro de los 30 minutos posteriores. Y en cuanto a criterios de valoración secundario, tenemos el porcentaje de pacientes que alcanzaron la presión arterial sistólica objetivo en los 30 minutos. Ellos encontraron que la monoterapia con clevipino fue eficaz y segura para una rápida reducción de la presión arterial. Observamos entonces, en cuanto a las imágenes que nos proporciona el estudio, que la presión arterial sistólica alcanzó un rango objetivo con una mediana de tiempo de 5.5 minutos y que todos los pacientes tratados alcanzaron el rango objetivo de la presión arterial dentro de los primeros 30 minutos. Este estudio fue publicado en el 2013 y continuamos entonces pues con la continuación del ATACH 1. Tenemos el ATACH 2, que fue publicado en el año 2016, incluía entonces pacientes con hemorragia intracerebral de menos de 60 centímetros, el tamaño del hematoma en la tomografía computarizada inicial, pacientes con escala de Glasgow mayor a 5, pacientes mayor de 18 años, y el objetivo de tratamiento fue entonces reducir y mantener la presión arterial sistólica mínima por rango entre 140 a 179 en la terapia estándar, mientras que en la terapia intensiva entre 110 a 139. Ellos utilizaron pues también nicardipina intravenoso, que fue el agente antihipertensivo de primera línea, iniciando una dosis de 5 miligramos, que luego fue aumentando poco a poco de 2.5 por hora cada 15 minutos. En cuanto al segundo agente antihipertensivo utilizado en el estudio fue el labetalol intravenoso, pues que si lo extrapolamos a nuestra sociedad, pues sí, tenemos labetalol intravenoso. Y en cuanto a los resultados de la expansión del hematoma, tenemos que no, al momento de realizar el análisis, pues no fueron resultados estadísticamente significativos, pero si nosotros miramos como tal los datos, sí tenemos una presencia de una expansión del hematoma menor en el grupo intensivo con respecto al grupo estándar. Y hay otro punto importante a mencionar, y es que cuando se realizan comparaciones entre el Interact 2 y entre el ATACH 2, tenemos que las presiones arteriales, los umbrales mínimos de presiones arteriales sistólicas en el Interact 2 variaban entre 135 y 145, mientras que en cuanto al ATACH, pues se encontraban también resultados
adversos con presiones arteriales sistólicas por debajo de 130. Continuando entonces, en cuanto a los análisis por subgrupo, vemos cómo hay, digamos, una dispersión entre el grupo intensivo y el grupo de tratamiento en cuanto a riesgo relativo de muerte o invalidez. Y vemos que el tratamiento de los participantes con hemorragia intracerebral para lograr presión arterial sistólica objetivo de 110 a 139 no resultó en tasas de muerte o discapacidad más baja que con la reducción estándar. Entonces vemos cómo pues cada vez más tenemos uno que dice sí, pues funciona la disminución intensiva de la presión arterial sistólica, pero vemos cómo hay otros que dicen que no hay diferencias entre un grupo con respecto al otro. Y es por esta razón pues que también traigo este metaanálisis que fue publicado en el año 2017 que nos habla acerca del manejo de la presión arterial, que incluyó los estudios que he mencionado. Entonces, en cuanto a diferentes conclusiones, por ejemplo, muerto-dependencia, que estaba a favor, pues la mayoría de los estudios, de una terapia de reducción intensiva con respecto a una terapia conservadora, principalmente en el estudio de Koch de 2008. En cuanto a la mortalidad a 90 días, vemos que como tal, pues no es que haya muchas diferencias entre un estudio u otro con la terapia intensiva, con la terapia estándar. Los eventos adversos, pues también vemos cómo hay dispersión como tal de los análisis de los estudios y otras conclusiones como el crecimiento del hematoma a las 24 horas al momento de realizar los metaanálisis, y hay unos que me dicen que están a favor de la terapia intensiva, que son entonces pues lo que hablamos del Interact, del Koch, pero el ADAPT pues nos dice que a favor de una terapia conservadora. En cuanto al deterioro neurológico a las 24 horas, tampoco pues hay muchas diferencias en cuanto a la terapia intensiva o la terapia conservadora, y en cuanto a la presencia de hipotensión, sabemos que pues es más fácil que los pacientes presenten hipotensión cuando estoy intentando reducir esa presión arterial hacia niveles más bajos con respecto a niveles más altos de presión arterial. E incluso en el Acta Colombiana de Cuidado Intensivo, en el año 2018, tenemos esta publicación sobre el manejo intensivo versus conservador de la presión arterial, en el cual pues también tomaron estos estudios que fueron como los más significativos con respecto a la disminución de la presión arterial o a las metas de presión arterial. Y ellos, pues como tal, si evaluamos la discapacidad para tratamiento intensivo versus conservador, evaluado por la escala de ranking modificada, vemos entonces los resultados con respecto a la terapia intensiva y a la terapia convencional. Entonces, vemos cómo hemos atravesado esta línea de tiempo, ya vamos hasta 2018, iniciamos en el 2002 y siguen los resultados generando controversias y que no nos dan como tal un valor específico de presión arterial, que nos dicen que hay unos estudios que están a favor, unos estudios que están a favor de la terapia estándar, de la terapia intensiva. En cuanto al aumento del volumen del hematoma, vemos entonces pues que también en la mayoría de estudios va a estar a favor de una terapia intensiva con respecto a una terapia convencional. Entonces, todo esto, pues para llegar hacia el año 2023 en la publicación del Interact 3. Y vemos cómo este estudio cambió paradigmas porque no solo nos estábamos refiriendo en el Interact 3 a metas de presión arterial, sino también a un paquete de atención el cual incluía metas de glucosa, metas de presión arterial, metas de temperatura, como tal, pacientes en los cuales pues estaban anticoagulados, metas en cuanto a sus niveles de coagulación. Este fue un estudio internacional, multicéntrico, prospectivo, escalonado, el cual incluyó pacientes mayores de 18 años con accidente cerebrovascular por una hemorragia intracraniana espontánea. Excluyeron a aquellos pacientes en los cuales la hemorragia intracerebral era de causa secundaria. Su outcome primario fue entonces la recuperación funcional medida a los 6 meses según la escala de ranking modificada, y otros análisis secundarios incluyeron entonces la muerte a los 6 meses, muerto de deterioro neurológico, un cambio en las puntuaciones de Niche, y este estudio tenía un poder del 90% con un error alfa del 0.05. Bueno,
En cuanto a los componentes del paquete de atención que les venía refiriendo, que no solo eran metas de presión arterial sistólica, incluía entonces un control intensivo de los niveles de glucosa con objetivos entre 6.1 a 7.8 milimoles por litro para pacientes sin diabetes, que quiere decir de 100 a 140, y para pacientes diabéticos de 140 a 180, con un manejo intensivo además de la presión arterial con objetivos de lograr presiones arteriales sistólicas 140 dentro de la hora posterior al inicio del tratamiento, siendo el umbral 130 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica. El paquete de atención también incluía el tratamiento de la pirexia con el objetivo de alcanzar temperatura menores de 37.5 dentro de la primera hora y reversión de la anticoagulación en aquellos pacientes los cuales tomaban warfarina utilizando plasma fresco congelado o complejo concentrado de protrombina. Si vemos entonces los resultados de este estudio en cuanto a la escala de ranking modificada, comparamos entonces el grupo control con el grupo intervención, tenemos como pacientes con escala ranking modificada de 6, en el grupo control fue más alto con respecto al grupo intensivo, con las metas de presión arterial sistólica por debajo de 140. Y esto no solo pasó con el puntaje de 6, sino también pasó con el puntaje de 5 con respecto al control y con respecto al grupo de intervención. Entonces, si evaluamos los resultados primarios o el outcome primario del estudio, vemos como al momento del ajuste de la media, pues sí tenemos resultados que favorecían como tal al grupo de la terapia del paquete de atención con respecto al grupo intensivo, pero también pues este es un estudio, la verdad es que es reciente como tal, no hay muchos análisis posteriores del estudio, pero es un estudio muy prometedor al respecto que cada vez más vamos orientando al paciente no solo a metas de presión arterial, sino también a otros valores dentro de la hemodinamia del mismo. Entonces, en cuanto a las conclusiones que nos proponen, nos dice que una administración oportuna de un paquete de atención que incluye una reducción intensiva temprana de la presión arterial sistólica, control estricto de glucosa, tratamiento de la temperatura, sí condujo a una menor discapacidad, a menores tasas de muerte y una mejor calidad general de la vida. Entonces también quise traer esta publicación del año 2023 que nos da 3 reglas acerca del manejo de la presión arterial en los pacientes con hemorragia intracerebral y que nos dicen que debemos realizar un manejo estable, mantener un control estable de la presión arterial sistólica, de forma rápida, es decir, debemos iniciar este tratamiento para reducir la presión arterial sistólica lo antes posible y además que debe ser un manejo intenso, un manejo intensivo para alcanzar presión arterial sistólica por debajo de 140 milímetros de mercurio lo antes posible. Entonces, en cuanto a las guías de presión de las metas de presión arterial, las guías de hemorragia intracerebral, nos proponen ciertas recomendaciones sobre el manejo agudo de la presión arterial. Entonces, ¿de qué nos hablan ellas? De que en pacientes con hemorragia intracerebral que requieren reducción aguda de la presión arterial, la titulación cuidadosa, debemos realizar una titulación cuidadosa para garantizar un control estable, un control continuo, que eran como pues las reglas anteriores que nos decían que estable, intenso y que debe ser rápido. Otra de las recomendaciones al respecto es que en pacientes con hemorragia intracerebral se considera la reducción aguda de la presión arterial, debemos iniciar el tratamiento dentro de las 3 horas desde el inicio de la hemorragia y alcanzar objetivos dentro de la primera hora, lo cual puede ser beneficioso para el paciente y que no solo esto, sino que también aquellos pacientes con gravedad leve o moderada, con presiones arteriales sistólicas entre 150 y 220, debemos reducir la presión arterial con un objetivo aproximado de 140 milímetros de mercurio, pero recordando siempre el umbral, entonces no por debajo de 130 milímetros de mercurio. Y otra de las recomendaciones es que en aquellos pacientes con hemorragias cerebrales extensas o graves o aquellos que requieren descompresión quirúrgica, la seguridad y la eficacia como tal de la reducción aún no está bien establecida. Y por último, tenemos que nos plantean acerca de
de que la reducción aguda menor de 130 puede ser potencialmente perjudicial para nuestros pacientes. Entonces, es lo que veníamos comentando de estos análisis posteriores de los estudios, ya sea del INTERACT, ya sea de la TASH, sobre presiones arteriales sistólicas por debajo de 130. Bueno, entonces, para concluir como tal, recordemos que en estos pacientes debemos realizar una valoración multimodal, individualizada, y que no solo nos centremos en metas de presión arterial, sino que el INTERACT nos abre las puertas a realizar entonces un enfoque guiado hacia niveles de glucosa, hacia la temperatura, y que cada vez más pues se invita a realizar una disminución temprana de la presión arterial, y como tal nos proponen entonces el número mágico con una presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio, recordar entonces no menor de 130 milímetros de mercurio. Listo, muchas gracias.